Yoga Sutra número 3. Dice así: entonces el que ve permanece en su propia naturaleza. Aquí hay muchas definiciones. También se puede decir, entonces hay permanencia en la naturaleza esencial por parte del que ve, por parte del que ha practicado este yoga, por parte del que medita. ¿Sí? Esto va en relación con el yoga con el sutra anterior. El yoga consiste en la supresión de las modificaciones de la mente. Segundo sutra. Tercero, el que consigue esto, el que practica este yoga, el que ve, a veces se traduce también como el vidente, entonces el vidente, permanece en su naturaleza esencial. Otro sutra importante, relacionado con el segundo. En el segundo define, en el tercero explica la finalidad de este yoga. Una vez que alcanzamos ese estado de niruddha, ese estado de concentración, ese estado de atención, ese estado de yoga, de una mente calma, ecuánime, el que logra tal estado permanece en su propia naturaleza o en su naturaleza esencial. ¿Cómo se interpreta esto? ¿No estamos allá acaso en nuestra naturaleza esencial? Bien, este sutra tiene un poco de miga. Vamos a ver si podemos interpretarlo. Bien, ¿qué es el universo? ¿Cuál es la naturaleza esencial? Fijaos, toda la información que tenemos acerca del universo, toda, nos la proporciona nuestra mente. Nosotros lo que percibimos del universo no es el universo en sí, sino es una interpretación que nos da nuestra mente sobre el universo. ¿Y cómo obtiene la mente información del universo? A través de la información que le dan los 5 sentidos. A través del tacto, a través de la vista, a través del oído, a través del olfato, a través del gusto. De ahí obtenemos información de lo exterior. Si os fijáis, es nuestra única fuente de información exterior. Pero fijaos, todo esto llega en forma de impulsos eléctricos al cerebro. ¿Sí? Todo lo que percibimos a través de los sentidos, incluso las imágenes visuales, llegan al cerebro en forma de impulsos eléctricos. El cerebro, mediante un magnífico proceso biológico, una maravilla, la ingeniería biológica, esos impulsos eléctricos o electromagnéticos, como queráis llamarlo, los transforma en ideas, en impresiones, en interpretaciones. Interpreta. Es como un filtro. Todo llega en forma de esos estímulos y el cerebro luego lo interpreta acorde a su razonamiento, acorde a su interpretación, acorde a los datos previos que tiene en su mente. Por lo general, la mayoría de personas, de seres humanos, coincide en nuestra interpretación del universo. Por eso, la mayoría vemos lo mismo, o creemos lo mismo, o tenemos unas percepciones de lo mismo. Si nos comemos una naranja, por ejemplo, la mayoría vamos a tener una información similar, un gusto ácido, un gusto característico. Si vemos una imagen determinada, la mayoría vamos a ver lo mismo, a no ser que tengamos un defecto visual, o seamos daltónicos, o lo que sea. Pero por lo general, en casi todos los seres humanos coincide lo que vemos y las interpretaciones. Pero fijaos que no vemos el mundo como es en realidad. No lo estamos viendo. Estamos viendo lo que la mente nos cuenta acerca del mundo. Y evidentemente de nosotros mismos. Entonces, lo que nos dice Patanjali, lo que nos dicen los maestros, es que cuando uno alcanza ese estado
de supresión de la mente, ese estado de niruda, el vidente aquí hace alusión al que ve, al que logra ese estado, descansa en su propia naturaleza y descubre o percibe la verdad de sí mismo sin intermediaciones de la mente. Este es un concepto muy abstracto y que poca gente alcanza, ya que aquí estamos hablando de la finalidad del yoga. Se nos ha definido el yoga y se nos ha definido el estadio final, la meta. Entonces es muy complicado definir este sutra. Y ya que, lo dicho, poca gente alcanza ese estado en el que reposa en su verdadera naturaleza. Aunque bueno, con la práctica y con el tiempo, todos, en mayor o menor medida, alcanzaremos ese estado de naturaleza esencial. Alcanzaremos ciertos vislumbres, pequeñitos primero, luego más amplios, de nuestra naturaleza esencial. Bien, ¿cómo podemos definir esto? Mediante un ejemplo que se entienda. Vamos a suponer no. De hecho, es así. El cuerpo humano, el cerebro humano, es como un ordenador, como un PC, como un computer, una computadora. ¿Sí? En vez de con circuitos electrónicos, está hecho con circuitos biológicos. Neuronas, sinapsis, células, átomos, una complejidad terrible. Bien, el ordenador tiene tres partes. Tiene lo que se conoce en inglés como input y output y CPU. Bien, en español, entradas, salidas y el CPU o el centro de procesamiento, el procesador. Toda la información que le llega al ordenador, me estáis viendo a través de un ordenador, así que lo tenéis delante del ordenador. Toda la información que le llega al ordenador le llega a través de las entradas. Y las entradas pueden ser varias. La principal y más importante es el teclado. Introducimos información, le damos órdenes a través del teclado o a través del ratón. También le podemos dar entradas a través del sonido. Si tenemos conectado un micrófono configurado a nuestra voz y con órdenes específicas, podemos darle información al ordenador. Podemos grabar o podemos darle una instrucción oral. Por ejemplo, enciéndete, apágate. O quiero visitar Google, por ejemplo. Mediante nuestra voz, a través de la entrada del ordenador, le damos información. También de forma visual, podría ser. La webcam es una entrada de imágenes al ordenador. Yo ahora mismo estoy grabando este vídeo a través de la webcam de mi ordenador, a través de una entrada de mi ordenador. Estoy introduciendo datos dentro. Fijaos lo similar que es esto a nuestros 5 sentidos. Los datos, la información, entra, es una entrada hacia adentro a través de los 5 sentidos. Después el ordenador tiene las salidas. ¿Qué son las salidas? Pues es una salida de información del ordenador. La más importante salida del ordenador, ¿cuál es? La pantalla. ¿Sí? A través de la pantalla vemos, bien sea en un vídeo o en texto, la salida del ordenador. Una salida de información. ¿Sí? La pantalla es quizá la más importante. Otra salida del ordenador es el altavoz. El altavoz también saca afuera, salida, saca sonido, saca información sonora. Otra salida podría ser la impresora. Si conectamos una impresora al ordenador, puede sacar información en forma de papel o texto escrito en papel. ¿Entendéis el concepto, no? Entradas de información, salidas de información. Y en el centro está el procesador, el centro de procesamiento,
el CPU, que es todo ese entramado de software y de hardware que interpreta todas las entradas para dar unas determinadas salidas. Ese procesamiento. Pero todo se basa en entradas de información, en procesamiento de esa información y después en salida de esa información. Todo en un ordenador, toda la complejidad de un ordenador se basa en esos tres principios. Entrada de información, procesamiento de la información y salida de la información. Pues con el ser humano sucede básicamente exactamente lo mismo. Tenemos la entrada de información a través de los 5 sentidos, el procesamiento de esa información, dependiendo de cómo esté construido nuestro cerebro o entrenada nuestra mente, interpretaremos una cosa a otra, elaboraremos razonamientos más refinados o menos, tendremos una capacidad intelectiva, más o menos desarrollada, tendremos una percepción del mundo, de todo lo que nos rodea, inclusive de nosotros mismos, más o menos elaborada, más o menos acertada, más o menos correcta, y daremos una respuesta más o menos condicionada por esa interpretación, previamente por esa entrada de datos. ¿Y qué es esa respuesta? Nuestra vida. Nuestra vida son las respuestas que damos a la interpretación que hace nuestra mente en base a esos datos que provienen del universo. Fijaos, 3 cosas, simplemente. Y eso es nuestra vida al final. Nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestra vida, es una respuesta, una salida en forma de acción, una consecuencia de acciones basadas en la interpretación y el razonamiento que hemos hecho basándonos en los datos que tenemos. Esa es la vida del ser humano. Entonces nacemos, nos desarrollamos, vamos aprendiendo, vamos actuando, nos vamos desenvolviendo por la vida. Creemos en una cosa, creemos en otra, unos creen en una, otros en otra. Vamos haciendo todo lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, hasta que nos muramos o hasta que nos morimos. En eso que se conoce como vida. Y mientras tanto, pues, a veces surge el afán de buscar la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Cómo encontramos la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo encontrar la verdad en un mundo de interpretaciones subjetivas? En un mundo tan limitado, donde todo llega a través de los 5 sentidos. Todo. Y nuestra mente interpreta esos sentidos y hace una interpretación. ¿Dónde está la verdad ahí? ¿Dónde puede estar la verdad? ¿Dónde puede estar la naturaleza esencial de las cosas? Pues mucho de eso tiene que ver con este sutra. Cuando la mente se suprime en ese estado de niruda, no de muda, un estado de conciencia plena, de niruda, de autoconciencia, de estado elevado de conciencia. Se dice que el vidente o el observador descansa en su naturaleza esencial y se conoce a sí mismo por percepción directa, sin intermediarios, sin la mente que nos diga bla 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 bla. Y como digo, esto es un concepto tan abstracto, tan difícil de entender, porque claro, no conocemos otra cosa. ¿Qué es lo que conocemos? Pues lo que hemos conocido siempre, lo que nos cuenta la mente. Eso es lo que conocemos y lo que hemos conocido siempre, lo que nos cuenta la mente. Entonces, observar o comprender sin la mente nos parece algo imposible. Eso no existe.
Sin la mente nada existe, pero no. La mente es una intermediaria, es un instrumento de interpretación. Y si conseguimos estar en nuestra naturaleza esencial sin que la mente nos cuente sus historias, pues reposamos en nuestra naturaleza esencial, en nuestra verdadera naturaleza. Y ahí obtenemos un conocimiento de nosotros mismos genuino. Obtenemos sabiduría y el conocimiento de nosotros mismos. Ese conocimiento está ahí, en cada uno de nosotros. Ese es el mayor tesoro, el tesoro de nuestra alma, de nuestro corazón. Hay que ir hacia adentro. Ese es el camino iniciático. Ir hacia adentro. Fuera. ¿Qué vamos a encontrar fuera? Estímulos y datos de los 5 sentidos, interpretaciones. Podemos obtener guía, orientación. Podemos encontrar la verdad más o menos resguardada, más o menos. También adulterada, también pervertida, también manipulada. El conocimiento esotérico, el conocimiento iniciático, se guarda en los símbolos, se guarda en pequeñas frases, se guarda a la vista de todo el mundo, para que solo puedan acceder a ella, los que tengan las claves para acceder. Es un conocimiento muy poderoso que en malas manos pues puede hacer mucho daño, entonces se oculta en forma de símbolos. Y la mayor fuente de conocimiento está en nosotros mismos, ahí dentro. ¿Y cómo llegamos ahí dentro? Pues callando un poco la mente, dejándole o no permitiendo que nos interprete la realidad y viéndola nosotros por nosotros mismos, por el observador. Este es el camino interior, este es el camino iniciático, esta es la iniciación. Cuando uno percibe la realidad de sí mismo, cuando uno tiene ese vislumbre, esa chispa, se da la iniciación. Esto no es una iluminación completa. Algunos piensan que uno alcanza la iluminación de golpe y ya está. Y ya lo ha visto todo. Este es un proceso muy, muy, muy gradual. Poco a poco. Vamos viendo chispas, vislumbres, ramalazos, flashes de esa información de nosotros mismos. Poco a poco, con la meditación, que es la técnica suprema más importante de yoga, con esa introspección, con ese ir hacia adentro, con ese yoga definido como supresión de la mente, cada vez poco a poco, vamos teniendo más destreza en ir hacia adentro, en descansar y reposar en nuestra naturaleza esencial, cada vez con más facilidad, cada vez con más destreza. Y en eso consiste todo. Fijaos, 3 sutras llevamos. Hemos definido lo que es el yoga, hemos definido la forma de llegar y cómo descansar en la naturaleza esencial, impidiendo que la mente nos cuente sus historias. Entonces, para llegar ahí, está todo lo demás. Toda la serie de técnicas que nos explicará Patanjali más adelante, que iremos viendo. Técnicas para llegar. Es que hemos definido la meta, hemos definido el final, pero en ese camino, en ese largo camino, hay mucho trabajo, hay mucho que trabajar, mucho que entrenar, mucho que purificar, mucho que pulir, para poder descansar en nuestra naturaleza esencial. Entonces, como concepto clave hasta ahora, tener presente eso que he dicho, esa analogía que he hecho entre el ser humano y un ordenador, que todo se basa en entradas de información, en procesamiento de esa información, en una respuesta o una salida a esa información. Y en esos procesos biológicos, automáticos, fisiológicos, se nos va la vida entera. Es lo que se conoce como vida humana.
nacer, crecer, desarrollarnos, hacer lo mejor que podamos, vivir lo mejor que sepamos y podamos, hasta que nuestra hora llegue y muramos. Luego, bueno, en algún sutra por ahí se explica algo más de lo que sucede después de morir, y temas como la reencarnación también están por ahí, ya las veremos. Pero me refiero que en esa vida todo funciona con esos procesos lógicos. Entradas de información, procesamientos, salidas. Y el yoga consiste en suprimir, en salirnos de eso, para descansar en nuestra naturaleza esencial. Si habéis visto la película Matrix, está basada en este concepto. El mundo real, ilusorio, Matrix, sería lo que conocemos. La Matrix la genera nuestra mente, con esas interpretaciones. Y salirnos de esa Matrix y descansar en nuestra naturaleza real, esencial, sería, pues, suprimir esa mente y reposar en esa naturaleza. Es un ejemplo, ojo, tampoco lo veáis como una realidad, como una verdad. Pero es un ejemplo. A ver, la película Matrix es ficción, evidentemente. Pero a veces esos modelos de ficción, esas analogías, nos sirven para entender, que ya es mucho, para entender. Entonces, bueno, nos quedan muchos sutras todavía. Estos primeros son para mí los más importantes, pero quedaos con esos conceptos claves, con esas palabras claves, con esas ideas claves. Todo se basa en un tema mental. Lo dicho, también hay muchas técnicas físicas, respiratorias, psicofísicas, pero para llegar ahí. ¿Bien? Bien, pues fijaos, una frase tan corta, la interpretación que puede dar. Y lo dicho, es mi interpretación, yo me puedo equivocar. Yo no soy poseedor de la verdad, yo no tengo todas las claves. Yo solamente hago una interpretación en base a lo que mi razón, mi razonamiento, mi conocimiento, lo que he oído, lo que he leído, lo que he escuchado, lo que he podido percibir, los procesos racionales de mi mente han hecho. Entonces, que eso quede claro también, que al final estamos en el mundo de la mente. Y la mente, pues, tiene sus cosas. Y siempre que se revela algo, la propia palabra ya lo dice. Revelar es revelar. Por un lado se descubre, se queda a la vista, se quita el velo, pero por otro se revela, se pone otro velo. Entonces todas las ideas pueden ser confusas y pueden ser incompletas e imparciales. Pero lo que he dicho en ese sutra, lo que dice el sutra, la naturaleza esencial, la verdad, descansa detrás de la mente. Y cada uno tiene que encontrar esa verdad de sí mismo. No se puede hacer el trabajo por otro. Como mucho esto puede servir como guía, como orientación, como estímulo. Pero cada uno tendrá que llegar ahí por sí mismo.